Vamos a ver en este vídeo una función generalizada llamada delta de Dirac, que no es más que la derivada de la función paso que veíamos en el vídeo anterior. La función paso es una función discontinua en t igual a a, por lo tanto no es una función derivable en ese punto. Su derivada, si la quisiéramos calcular, sería hasta a, sería 0 porque es constante, a partir de a sería 0 porque es constante, pero en a, precisamente por la discontinuidad que presenta la función paso, no es derivable. La duda que tenemos es si podemos dar algún sentido a esta derivada y si tiene algún interés, que es lo que vamos a ver en este vídeo. La respuesta es que como función tradicional no tiene sentido esta derivada, sin embargo sí lo va a tener como función generalizada. De hecho, su derivada, que es la llamada delta de Dirac, tiene mucha aplicación en física y en ingeniería. Para definir una función generalizada o también distribución, tenemos que definir la acción de una función sobre una función prueba. Vamos a definir f actuando sobre una función phi como la integral en el intervalo infinito del producto de ambas funciones. Hasta aquí no hay nada más que notación. F, en principio, puede ser una función con muy malas propiedades, por eso es por lo que la vamos a integrar con una función phi, función prueba, que le ocurra justamente lo contrario, es decir, que tenga muy buenas propiedades, por ejemplo, ser de clase c infinito, tender a cero rápidamente en los infinitos, precisamente para compensar las malas propiedades que pueda tener la función f. Por ejemplo, la función paso. La función paso es una función discontinua y por ello vamos a integrarla con una función phi que tenga mejores propiedades. A la hora de actuar la función paso sobre una función phi, tenemos que integrar el producto de ambas, pero la integral entre menos infinito e infinito se nos acorta y se nos queda desde a hasta infinito precisamente porque antes de a la función paso vale 0 y después de a vale 1, con lo cual todo se reduce a integrar la función phi. Lo mismo sucede con las derivadas. La función f puede tener muy malas propiedades, por ejemplo, no ser ni siquiera derivable, y sin embargo vamos a definir su derivada a través de su acción sobre funciones prueba phi. Es decir, en principio, nosotros nos gustaría poder realizar esta operación. No lo vamos a poder hacer precisamente porque f no va a tener derivada en general, pero podemos plantear esto como una integral por partes. Si hacemos una integral por partes, ahí tendríamos el producto de f por phi, y aquí aparecería dentro de la integral las derivadas cambiadas. Es decir, f sin derivar, que es precisamente lo que nos interesa, ya que f puede tener muy malas propiedades, por ejemplo, no ser derivable, en cambio phi sí que se va a poder derivar. Ese término va a desaparecer porque, aunque f pueda tener malas propiedades, vamos a exigir que phi tienda a cero muy rápidamente en infinito. Por lo tanto, ese término va a desaparecer y todo se reduce a esta integral. Entonces, vamos a definir la derivada de f actuando sobre phi de esta manera y podemos ver que de esta manera la única que se deriva es la phi. La f no tiene por qué derivarse. Bien, entonces esta va a ser nuestra definición, pero entendamos que esto solamente es como función generalizada, es decir, porque solamente tiene sentido actuando sobre funciones con muy buenas propiedades, sobre funciones prueba. Del mismo modo, aplicando este proceso de integración por partes, podríamos definir derivadas superiores, el signo menos elevado a la n, y la que se derivaría sería la función phi. La función f no se derivaría. Bien, pues llegamos al punto que queríamos, lo vamos a aplicar a la función paso. La función paso no es derivable y vamos a definir la delta Dirac en a o delta en t menos a como su derivada entendida como función generalizada. Por tanto, calculamos su acción sobre funciones prueba phi y, por la definición que hemos visto, será menos la integral de la función paso sobre la derivada de phi. Como la función paso, una vez más, es 0 antes de a, la integral se reduce al intervalo a infinito y
toma el valor 1 la función paso, con lo cual solamente tenemos la integral de phi'. Pero integral de phi' es precisamente la propia función phi entre los extremos de integración, que son infinito y a. Como en infinito estamos diciendo que las funciones prueba tienden a cero rápidamente, entonces solamente nos queda el valor de phi en a. Por tanto, hemos llegado a una conclusión interesante. La derivada de la función paso, que es lo que llamamos delta Dirac, al integrarse sobre funciones prueba, es equivalente a tomar el valor de phi en el punto A. Es decir, integrar la delta es evaluar en A. Por tanto, a pesar de que tengamos una integral entre menos infinito e infinito, solamente van a contribuir los valores de la función en cerca de A para poder calcular este valor. Por ejemplo, vamos a calcular la integral de la exponencial de 4t con la delta en t menos 3. Esto es lo mismo que evaluar la función exponencial en t igual a 3. Sustituimos t igual a 3 en esta expresión y nos queda la exponencial de 12. Vamos a ver más propiedades de la delta Dirac. Por ejemplo, si aquí en vez de cualquier función tomamos la función constante 1, pues entonces será evaluar la constante 1 en cualquier punto en el que sea, siempre va a tomar el valor 1. Por lo tanto, tenemos que la integral de la delta de Dirac en el intervalo menos infinito a infinito es la unidad. Y luego otra propiedad interesante, el producto de una función por la delta, no importa lo complicada que sea la función f, podemos sustituir f por el valor de esa función en el punto A. ¿Por qué? Porque cuando hagamos actuar esto sobre una función, siempre lo único que nos va a quedar es el valor en A. El resto de valores no nos van a importar. Por lo tanto, esto nos sirve para simplificar expresiones. Por ejemplo, aquí tenemos la exponencial por la delta en t menos 3. Esto es totalmente equivalente a subir t igual a 3 en la exponencial y dejar la delta. Con lo cual, aquí podemos poner las funciones que queramos, tan complicadas como sean, que solamente se nos van a quedar reducidas a un número. Podemos calcular también la transformada de Laplace de la función delta, que trataremos por una delta mayúscula, obviamente. Todo se reduce a integrar entonces el núcleo de la transformación, que es la exponencial, por la delta. Ojo, porque no estamos integrando entre menos infinito e infinito, sino entre 0 e infinito. Por tanto, si a está en los positivos, es decir, en el intervalo 0 infinito, todo se reduce a evaluar la exponencial en a, por lo cual nos queda como transformada exponencial de menos a por s, después de sustituir t igual a. Por lo tanto, la transformada de la delta es la función exponencial. En cambio, si a fuera un negativo, estaría fuera del intervalo 0 infinito, estaría fuera de nuestro dominio de integración, y entonces esta integral sería directamente nula. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por todo esto, ten en cuenta que la derivada de la función paso es 0 antes de a, es 0 después de a. Físicos e ingenieros tienden a representarla así, como una función que vale 0 en todos los puntos y en el punto a vale infinito. Esta es una representación poco sui generis, no es matemáticamente correcta ya que no es una función, pero ya digo que es la manera en que físicos e ingenieros suelen verla. Bien, pues vamos a resumir un poco las propiedades. La delta Dirac no es más que la derivada de la función paso entendida como función generalizada, no como función clásica. Tiene la propiedad de que al integrarla con respecto a una función es lo mismo que evaluar dicha función en el punto A. La integral de la delta es constante igual a unidad. Podemos simplificar las funciones que multiplican a la delta simplemente evaluándolas en A. Su transformada es la exponencial siempre que a esté en los positivos. Y ahora os dejo como ejercicios dos pequeñas cuentas. Simplificar esta expresión y calcular esta integral. No os debería costar demasiado.